Hola, bienvenido a Abiertamente, un podcast donde exploraremos temas de alta relevancia para el presente y futuro de la industria de nutrición y producción de proteína animal. Exploremos las razones, encontremos los mejores argumentos y tracemos juntos un futuro con perspectiva. Abiertamente, conversaciones que inspiran. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de nuestro podcast, donde continuaremos explorando una mirada holística a una granja con retos sanitarios desde la nutrición, el manejo y la sanidad. Hemos hablado de ciertos aspectos nutricionales muy importantes para atender desafíos sanitarios en granja. Tocamos también el tema del agua, tocamos algunos temas de manejo también relacionados con ese tema, pero digamos, desde lo básico, ¿cuáles serían, digamos, un aspecto súper importante para el manejo del desafío sanitario en una granja? ¿Cuáles serían, digamos, desde lo más básico, un aspecto importante para tener en cuenta, aparte de los que ya mencionamos, doctor César? Gracias, hermano. Hay un punto muy importante que yo siempre relaciono con manejo, que determina en gran medida la dinámica de exposición y la dinámica de los agentes infecciosos de la granja, es la forma en cómo se produce, cómo se manejan todos los flujos de producción de la granja, cuál es la velocidad de producción de la granja, lo que nos determina un mayor número de grupos o un menor número de grupos donde la dinámica del agente infeccioso cambia y nos permite ser más predictivos y tener unos mecanismos de prevención mucho más efectivos. Entonces, aquí es muy importante y quien lo determina son las personas de manejo que estructuran la velocidad de producción de la granja, lo que nos ayuda a generar ese punto. Entonces, en ese punto, yo creo que es mucho más importante que las personas que están asociadas a manejo, que son Germán y Andrés, nos pueden dar más luces de cómo lo podemos hacer. A la luz desde el punto de vista sanitario es muy importante la forma en que, para mí, cómo se introducen las celdas de reemplazo y el porcentaje de reemplazos que van incluidos en cada uno de los grupos de producción de la granja. Entonces, ahí yo creo que es mucho más importante y creo que las personas de manejo nos pueden profundizar un poco más en ese punto. Gracias, César. Ahí quisiera, digamos, para vos, ¿qué punto sería importante, digamos, en el porcentaje de hembra reemplazo que ver en cada flujo de producción o cada banda para tener, digamos, una estabilidad? Porque, digamos, uno de los puntos de quiebre sanitario en las granjas son las hembras reemplazo, pues son los animales que en algún momento deben de ingresar, digamos, de parte de las genéticas. Entonces, y también son animales que son los que apenas están generando digamos, una maduración del sistema inmune, sobre todo en el tema de micoplasma, que es algo muy complicado, pues, en las granjas. Entonces, en esas hembras, ¿cuál sería, digamos, los porcentajes que se debieran manejar en cada flujo o banda de producción en su concepto? Pues ese es un punto muy importante y va a estar determinado por dos pautas. Uno es cuál es mi tasa de reemplazo anual programada como objetivo o deseada. Entonces, dependiendo del porcentaje de reemplazos que yo haga por año, voy a tener una cantidad de animales por grupo de producción. Entonces, si calculamos que tenemos un 50% de porcentaje de reemplazo por año en la granja, podemos pensar que el objetivo de introducción de hembras por cada grupo de servicios debe estar entre 18 y 20% del grupo de servicios como primerizas para no tener un impacto negativo en el grupo de producción, mantener una elevada productividad de la granja y no afectar el desempeño de la línea de producción. Entonces, cada granja puede establecer su nivel de reemplazos por año y de acuerdo al nivel de reemplazos por año, las personas que manejan mucho mejor la programación de la granja nos va a decir qué porcentaje es el adecuado de acuerdo al porcentaje de reemplazo. Una parte muy importante en la que Germán hacía énfasis es la forma en que manejamos los reemplazos en su periodo de aclimatación.
Ahí ya debemos asegurar que las hembras están perfectamente aclimatadas a las condiciones de mi granja para que cuando ingresen no tengan ningún inconveniente dentro del desempeño o la dinámica de los agentes infecciosos ya presentes en la granja. Entonces, el flujo de producción nos genera una ventaja si nosotros sabemos manejarlo correctamente. Cuando tenemos flujos de producción, nos va a generar un número de lotes, un número de grupos de animales en cada ciclo de producción, lo que nos va a generar, lo que nos genera una mayor o menor cantidad de animales, una mayor cantidad de grupos que nos permite mantener una dinámica de la cadena de infección en la granja. Entonces, a menor número de grupos en la línea de producción, vamos a tener una mayor facilidad de control de la cadena de infección. Entonces, es muy importante que las velocidades de producción se respeten y se mantengan y se determinen cuál es la mejor cadena de infección, cuál es la mejor velocidad de infección, la mejor velocidad de producción en la granja para tener el mejor control de cada uno de estos agentes infecciosos. Ahí tocó usted un punto muy importante, doctor César, y es el mantener los grupos, digamos, de producción estables. Yo creo que el primer punto es supremamente importante y sería mantener, digamos, un ingreso constante con una periodicidad que nunca se pierda de ingreso de hembra reemplazo en el mismo número. De manera tal que no se altere esa proporción que debe ir en cada grupo y de esta manera pues mantener controlado ese riesgo que se tiene con grupos que tengan un número muy alto de hembras reemplazo, que es ahí donde pueden haber muchos hijos de estas hembras que pueden, lotes que pueden presentar un gran problema en enfermedades, como lo dije anteriormente, por ejemplo, micoplasma. Donde la transmisión de esas madres hacia los hijos pues va a ser mucho más alta y eso va a hacer que esos lotes estén más comprometidos desde el punto de vista sanitario. Bien, uno de los principales puntos, teniendo en cuenta lo anterior, es que nosotros podamos hacer que la dinámica del agente infeccioso nos impacte la menor cantidad posible en el desempeño y productividad de los lotes. Entonces, para eso lo que nosotros buscamos es, junto con el manejo y los manejos nutricionales que se tienen en el alimento, poder retrasar al máximo el inicio de la enfermedad o poder hacer mucho más predecible el inicio de la enfermedad, de manera que podamos implementar una serie de medidas complementarias que nos permitan un control adecuado de ese inicio programado o de ese posible retraso en la presentación de la enfermedad. Entonces, la idea es armonizar las tres partes, manejo, nutrición y el manejo sanitario, que me permita establecer correctamente el momento de exposición y, si es posible, retrasarlo lo más posible en la vida del cerdo, que nos permita tener el menor impacto productivo para la granja. Otro de los puntos que creería que hay que agregar a toda su valiosa información que nos ha transmitido, anteriormente, es el tema de lograr los flujos de producción en juntar bandas, ojalá fueran mensuales, porque eso va a hacer que en la línea de producción tengamos menos edades. Si pasamos de un flujo semanal en una granja, pues en un preseo que pueda estar terminándose a los 70 días, vamos a estar teniendo 7 grupos, 7 edades diferentes. Si eso lo pasamos, a un flujo de producción mensual, pues vamos a tener una edad, una o máximo 2 edades dentro del grupo. Entonces, eso va a ayudar mucho desde el punto de vista sanitario y si nos vamos al tema de la ceba, pues mucho más va a ayudar, porque pues si son animales que se quedan 13 semanas, 12 semanas, pues eso va a recortar, dividido por 4, pues va a recortar el número de edades a un número más inferior, y eso va a ayudar desde el punto de vista sanitario a los animales que son alojados en esa instalación. De acuerdo, Germán. Un punto muy importante ahí es que dentro de la concepción del inicio de la producción de bandas, su principal punto para generar las bandas es
buscar obtener el mejor desempeño posible de los animales, tratando de mantener el menor número de grupos dentro del sistema de producción para romper la cadena de infección. Entonces, a medida que nosotros aumentamos los tiempos de intervalo entre una banda y otra, vamos a tener una mayor facilidad de ruptura y de control del flujo de los animales. Entonces, aquí, generando un adecuado flujo de animales en la granja y controlándolo perfectamente, vamos a garantizar la calidad del grupo y no vamos a tener una ventaja adicional de las bandas, es que no vamos, unas bandas con unos intervalos grandes de 3 o de 4 semanas, no nos va a permitir o nos va a evitar que se muevan animales de bajo peso a las siguientes bandas de producción de menor edad, lo que nos garantiza que el lote tiene una integridad y lo podemos manejar justosamente a lo largo de la línea de producción, permitiéndonos una adecuada colonización y un manejo adecuado de cada uno de los factores infecciosos de la granja. Entonces, es muy importante, el manejo en bandas nos permite tener en granjas pequeñas o de pequeño número de hembras, nos garantiza tener un flujo todo dentro, todo fuera, que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el flujo de las producciones en la granja. Andrés, adicional a todo esto que venimos conversando, ¿qué crees que desde el punto de vista de control sanitario a nivel práctico se puede implementar en las granjas o extremar medidas en ese aspecto para tener una mejor calidad sanitaria de los animales alojados? Antes de responder esa pregunta, quiero agregar algo a lo que venía conversando César, específicamente en la forma de la conformación de los grupos. Hay un tema muy importante, sobre todo cuando tengo un sistema de producción en bandas, y es la apertura o el intervalo de los servicios dentro de cada banda. Porque digamos que lo ideal sería uno manejar alrededor de 3-4 días entre el primer y el último servicio de la banda, y la explicación es sobre todo desde las edades y la conformación de ese lote ya en producción. Yo no debería de tener más de una semana, o sea, más de 7 días entre el menor lechón y el lechón mayor de ese mismo lote, porque eso también puede tener ciertas implicaciones ahí. Con respecto a la pregunta de Germán, hay un tema clave, y digamos que no voy a hablar de él desde la parte externa de la granja, sino de la parte interna, y es la bioseguridad al interior de la granja. Y esa bioseguridad al interior de la granja inicia con el proceso de aseo y desinfección. Es un proceso que si bien digamos que parece simple y hemos hablado mucho de él, cada vez encontramos retos diferentes en las instalaciones. Digamos, ¿cuáles son los tiempos que tengo de vaciado sanitario de una instalación? Lo tocamos en este mismo podcast, la calidad del agua. ¿Con qué tipo de agua yo estoy haciendo el lavado de una instalación? Si el agua me está aportando muchos más microorganismos de los que pueden haber en la instalación, pues eso me aumenta los riesgos. Las concentraciones de los productos que estoy usando, llámese detergentes, llámese desinfectantes, o sea, que sí esté usando las dosificaciones sugeridas por el proveedor para que garantice la correcta desinfección, que yo le doy los tiempos a cada uno de los procesos. Si estoy simplemente enjuagando, remojando la instalación, de cuánto tiempo lo hago y de qué forma lo hago. Cuando hago intervención con hidrolavadora, hasta qué, digamos, profundidad debo llegar. Cuando aplico detergentes, si requiero tiempos de acción. En el caso de los desinfectantes, estoy desinfectando la instalación una vez está seca por completo. Estoy usando la cantidad de desinfectante para cubrir los metros cuadrados de área que tengo. Yo creo que eso es fundamental para poder que los lechones que van a nacer en esa instalación o que van a entrar al preseo, a la ceba, a una instalación, pues no empiecen en desventaja. Entonces creo que ese concepto es muy importante
para garantizar la sanidad de los animales. Y hermana, este tema de bioseguridad que están tocando ahí, que es sumamente importante, yo también quiero sumar el tema de inocuidad de los alimentos que llegan a granja. Yo creo que una cosa, la inocuidad y el tema de calidad nutricional de esos alimentos. Entonces, yo creo que ahí muy importante también es revisar con proveedores o su consultor nutricional qué índice maneja la planta donde estén haciendo sus alimentos, todo el tema de inocuidad, aseo, desinfección de todas las líneas de producción, qué controles y chequeos se hacen microbiológicos a materias primas, a toda la línea de producción para el tema de hongos, bacterias como son Salmonella, Clostridium, E. coli. Entonces yo creo que eso es bastante importante para garantizar inocuidad de los alimentos, porque digamos que si hay una enfermedad ya en granja y encima estoy trayendo algo desde el alimento que puede ser un riesgo, no es que eso siempre pase, pero es un riesgo latente, sí debo de garantizar esa inocuidad siempre con procesos desde la planta. Y también el tema de calidad de materias primas y ya todo el tema nutricional, todo el tema de chequeos de materias primas con sus sustancias inmunosupresoras que puedan estar ahí, como son el tema de sinergias con micotoxinas, donde se puede también hacer un tema sinergismo con la inmunosupresión que producen ciertos virus más sustancias inmunosupresoras como son las micotoxinas. Entonces debemos de saber cómo nos están llegando las materias primas para saber cómo prevenimos en vez de reaccionar cuando ya tengamos un problema de sinergismo en campo por estas sustancias inmunosupresoras, calidad de ciertas materias primas como la torta de soya, la soya extruida, cómo está su cocción, cómo está en cuanto a inhibidores de tripsina, todo esto porque esto también nos va a afectar digestibilidad, palatabilidad. Entonces cuánto podemos incluir de una materia prima, depende cómo nos esté llegando, en ciertas etapas cuánto más o cuánto menos incluir. Entonces yo creo que todo este tema de índice de inocuidad y calidad de alimento también se une a lo que estaban hablando ahorita. Muchas gracias a nuestros invitados por su disposición para aportarnos ideas, métodos y experiencias en el manejo integral de la inmunidad en granjas con problemas sanitarios, un tema determinante para el éxito del porcicultor. No nos queda más que agradecer a todas las personas que nos escuchan. Nuestra intención es aportar desde el conocimiento para que sigamos mejorando y evolucionando como industria hacia una producción de más proteína, más económica y de mejor calidad. Entonces, nos escuchamos en la próxima edición de nuestro podcast. Abiertamente, conversaciones que inspiran.